Cuando el director de recursos humanos dejó ese archivo sobre mi escritorio, pensé que la vida estaba jugando una broma cruel conmigo. En el papel frente a mí estaba la fotografía de esa mujer a quien no había visto en 12 años exactos, cuya voz no había escuchado, pero cuyo nombre cada vez que lo recordaba me provocaba calambres en el estómago. El nombre debajo de la fotografía era el mismo, pero su rostro estaba muy lejos de esa expresión arrogante que yo recordaba, de esa actitud de quien creía tener al mundo bajo sus pies. En sus ojos había cansancio, y en las comisuras de sus labios estaban las huellas de las bofetadas que la vida le había dado. El gerente de personal me decía que esta candidata era un poco mayor para el puesto, pero que su experiencia no se veía mal, aunque la decisión final debía tomarla yo. En ese momento me mordí la lengua para no voltearme hacia el gerente y decir: conozco a esta mujer, yo personalmente la voy a entrevistar. Solo asentí con la cabeza y dije que revisaría el archivo. Cuando la puerta se cerró, mientras miraba el paisaje de la ciudad desde esa enorme ventana de la oficina, me encontré no en el piso 42 del edificio, sino en aquella casa de estudiantes húmeda de años atrás, contando las baldosas rotas del piso. Tenemos que rebobinar la historia. Porque necesitan entender cómo esta mujer que ese día vino a mendigar trabajo a mi oficina, a mi empresa, en realidad destrozó y reconstruyó mi vida. Estábamos en el segundo año de la universidad. Yo era, por así decirlo, de la cuota becado y hambriento de la carrera de arquitectura. Ella, en cambio, ella era la princesa de la facultad. Su nombre era Melissa. Era del tipo de belleza que cuando caminaba por el pasillo las cabezas se volteaban hacia ella, cuya risa falsa solo podían detectar quienes observaban con mucha atención. Nuestra historia comenzó cuando la ayudé con su proyecto en la biblioteca. O más bien, cuando terminé la maqueta que ella debía hacer pero que no tocó para que no se le rompieran las uñas, yo trabajando en ella hasta el amanecer. En aquel entonces estaba ciego. Tan ciego, sordo y estúpido como debe estar un hombre enamorado. Para mí, ser pobre no era una fuente de vergüenza, solo era un obstáculo que debía superar. Mi familia se privaba de todo para poder educarme. Y yo, para estar a la altura de ese sacrificio, trabajaba y además no dejaba que nadie me quitara el primer lugar de la carrera. Pero después de que Melissa entró en mi vida, esos primeros lugares dejaron de ser míos y empezaron a ser de ella. Nuestra relación vista desde afuera parecía maravillosa. Pero por dentro, yo era su asistente personal, su hacedor de tareas y su herramienta de satisfacción del ego. Recuerdo que un día de invierno, como mis botas tenían el fondo roto, caminé de puntillas para que no se me mojaran las medias hasta llegar donde ella. Solo porque a ella se le antojó tiramisú, gasté la mitad del dinero de mi comida semanal en ese postre y pasé los días restantes comiendo pan. Nunca podré olvidar cuando, mientras comía ese dulce, me miró a la cara y dijo: ojalá lo hubiéramos comido en un lugar mejor, aquí no hay aire, y la humillación que sentí en ese momento. Pero el verdadero punto de quiebre fue durante ese maldito periodo de tesis de grado. Melissa había elegido un tema muy difícil para su proyecto de graduación. O más bien, había elegido un tema difícil para aparentar, pero cuando no pudo manejarlo, vino a mí con esas miradas inocentes de cachorro. Dejé mi propio proyecto a un lado. 3 semanas completas. Por más fácil que suene, durante 3 semanas completas, durmiendo solo 2 horas al día, dibujé su proyecto. Mis ojos se habían convertido en 2 cuencas rojas, mis dedos tenían callos de tanto sostener el lápiz. Ella, en cambio, durante ese proceso estaba constantemente afuera con la excusa de liberar el estrés. Me decía que se quedaba en casa de amigas, que estaban trabajando en grupo. Mientras yo, en el cuarto frío de esa miserable casa de estudiantes, construía su futuro, ella en realidad estaba preparando mi final. 2 días antes de la entrega del proyecto, había terminado todo. Había quedado un trabajo espléndido. Puse los dibujos de Melissa en una gran carpeta enrollada y fui a sorprenderla al café del campus, al lugar donde siempre pasaba el tiempo. La llamé pero su teléfono estaba apagado. Cuando entré al jardín del café, escuché esa risa familiar. Melissa estaba allí. Pero no estaba sola. Estaba sentada con ese tipo, Bruno,
el que llegaba a la facultad en su auto último modelo, el que presumía con el dinero de su papá. El brazo de Bruno estaba sobre el hombro de Melissa, y Melissa soltaba carcajadas mucho más sinceras de las que jamás había soltado conmigo. Me detuve un momento. Tal vez estoy malinterpretando, me dije. Tal vez solo son amigos. Qué ingenuo fui. Cuando me acerqué a su mesa no me notaron. Bruno, girando las llaves de su auto sobre la mesa, estaba contando algo. Los ojos de Melissa brillaban. Pero no brillaban por amor, brillaban por la admiración que sentía hacia el logo de esas llaves. Justo cuando iba a llamarla Melissa, escuché la pregunta de Bruno. Bruno le preguntó algo sobre mí. Ese chico becado que anda detrás de ti, ¿qué está haciendo? Todavía te está haciendo las tareas, dijo con un tono burlón. En ese momento el mundo se detuvo. Esperé que Melissa me defendiera, que dijera él es mi novio. Contuve la respiración. Pero Melissa tomó un sorbo de su café helado, echó su cabello hacia atrás y pronunció esa frase que nunca se borraría de mis oídos en toda mi vida. Sobre mí, es decir, sobre el hombre que la había puesto en el centro de su vida, la escuché voltear hacia Bruno y decir, «Ay, por favor, él se cree algo. Lo tolero solo para que me haga el proyecto. Si no, hasta caminar al lado de ese pobre es vergonzoso. Ni siquiera ha cambiado ese suéter en 3 años. ¿No te diste cuenta?» La carpeta enrollada en mi mano, es decir, su futuro, es decir, mis 3 semanas de desvelo, se resbaló de mis dedos y cayó al suelo. Con el sonido que hizo, ambos se voltearon hacia mí. El cambio de color en el rostro de Melissa, ese miedo de haber sido descubierta, debería haberme satisfecho. Pero no lo hizo. Sentí que algo dentro de mí se rompía, se pulverizaba. Lo que murió en ese momento no fue mi amor, fue mi ingenuidad. Bruno sonrió con arrogancia. Con esa sonrisa floja, segura de sí misma, esa sonrisa insolente que da el dinero, me miró. Melissa, por su parte, intentó recomponerse, se levantó y trató de decir Jerónimo, entendiste mal, pero ya no podía ocultar ese asco en sus ojos. Ese día no grité. No reclam. No recogí del suelo esa carpeta que había caído. Solo miré a los ojos de Melissa. La miré tan profundo, tan en silencio, que sentí que en ese momento Melissa tuvo miedo. Porque ya no tenía frente a ella a ese chico dulce y enamorado que siempre veía. Mi di vuelta en silencio. Melissa gritó detrás de mí, dame mi proyecto. Esa es mi graduación. El egoísmo en su voz era tan cortante que ni siquiera me dolió. Seguí caminando. Cuando salí de la puerta del campus, en lugar de tomar el autobús con el último dinero de mi bolsillo e irme a casa, caminé durante horas. Durante esa caminata, ese sentimiento de rabia y humillación se endureció dentro de mí, se solidificó y se convirtió en concreto. Así fue como mi historia comenzó en ese punto donde se suponía que había terminado. Melissa, como no pudo entregar ese proyecto ese día, retrasó su graduación. Yo, en cambio, esa noche empecé a dibujar mi propio proyecto desde cero. Pero ya no dibujaba por arquitectura. Dibujaba por un futuro en el que algún día ella y gente como ella, esos snobs con autos de lujo, harían fila para entrar a los edificios que yo había construido. Pasaron exactamente 12 años. Y ahora, había aplicado a la convocatoria de arquitecto experimentado en el edificio del hombre al que llamó pobre, con cuyo suéter se había burlado. El sentido del humor del destino era realmente increíble. Cerré el archivo. Tomé el teléfono en mi mano y llamé a mi asistente. Ni siquiera pude reconocer ese tono helado en mi voz, no cancelen la entrevista de mañana a las 14 de Melissa Sánchez. Pero habrá un cambio en el jurado. Solo yo entraré a esa entrevista. Y no sabrá quién soy hasta que entre a la sala. Cuando colgué el teléfono, el hombre que vi en mi reflejo sonreía. Pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un lobo que había acorralado a su presa. Ese día cuando salí del campus e hice esa larga caminata, dentro de mí no solo había un corazón roto, también había un funeral. Ese día enterré a ese viejo Jerónimo ingenuo, que confiaba en todos, que creía que podía cambiar el mundo con su amor. Cuando volví a casa metí en una bolsa de basura todo lo que pertenecía a Melissa en mi cuarto,
las fotografías, esos pequeños regalos que le había comprado, incluso ese viejo suéter mío en el que se había impregnado su olor. Cuando los tiré a la basura mi mano no tembló, mis ojos no se llenaron de lágrimas. Porque ya sabía que, si eras pobre, el amor era un lujo. Y yo no tenía ese lujo. Esos últimos meses hasta la graduación viví no como un ser humano, sino como una máquina programada. Escuchaba que Melissa había retrasado su graduación, que esa relación perfecta con Bruno había empezado a resquebrajarse, pero estas cosas ya me importaban tanto como el pronóstico del tiempo. Tenía un solo objetivo: salir de ese pozo de miseria y escalar hacia la cima clavando mis uñas. Cuando me gradué con honores no fui a la ceremonia. Lanzar ese birrete al aire, posar con sonrisas falsas no era para mí. El día que recogí mi diploma, con solo dinero para el boleto de autobús en mi bolsillo, tomé el camino a Estambul. En lugar de desgastar las puertas de las grandes empresas, de rogar para ser pasante en sus elegantes oficinas, fui a las obras de construcción. Elegí empezar desde lo más bajo, porque sabía que los edificios no se levantaban sobre el papel, sino dentro del lodo y el fierro. Cuando recuerdo mis primeros 3 años todavía me duelen los huesos. Durante el día trabajaba como jefe de obra en medio del polvo y la tierra, comía en la misma caravana que los obreros, y por las noches, en esos contenedores húmedos, bajo una lámpara de mesa temblorosa, dibujaba mis propios proyectos. Mientras mis amigos compartían fotos de vacaciones en las redes sociales, yo observaba el vaciado de concreto. Cuando ellos estaban en fiestas de fin de semana, yo lidiaba con cálculos estáticos. Cada vez que estaba a punto de desmayarme del cansancio, esa escena del café aparecía frente a mis ojos. Esa mirada llena de asco de Melissa, esa sonrisa arrogante de Bruno. Esa escena era mi café, mi bebida energética. Cada vez que decía no voy a poder, recordaba ese momento, apretaba los dientes y seguía trabajando. La palabra pobre resonaba en mi cerebro y yo estaba dispuesto a vender hasta mi alma para borrar esa palabra. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Los proyectos que dibujaba, combinados con la inteligencia práctica que había adquirido en esas obras, comenzaron a llamar la atención en el sector. Los problemas que los arquitectos de escritorio no podían resolver, yo, como alguien curtido en el campo, los resolvía en minutos. Nunca olvidaré el día que gané mi primera gran licitación. Mientras mis competidores entraban a la sala de juntas con empresas heredadas de sus padres, con trajes caros, yo había entrado con mi chaqueta que todavía tenía polvo de construcción encima. Mientras ellos hacían presentaciones elegantes, yo explicaba cómo reducir el costo a la mitad y cómo hacer que el edificio fuera más resistente a los sismos. Cuando firmé, los callos en mis manos eran lo más valioso de esa mesa. Empecé a ganar dinero. Primero poco, después más de lo que jamás hubiera podido imaginar. Pero el dinero no me ablandó, al contrario, me endureció más. Ahora podía comprar esa ropa cara de las vitrinas, pero no la usaba por placer, sino que me la ponía como una armadura. Andaba en autos de lujo, pero no para presumir, sino para que cada vez que me sentaba al volante no olvidara de dónde venía. La gente decía que había cambiado. Jerónimo, eres muy frío, muy despiadado, decían. Tenían razón. Había dejado mi corazón en ese comedor universitario, en su lugar había puesto una calculadora. Cuando fundé mi propia empresa tenía 30 años. JCA Arquitectura. Nadie preguntó qué significaban las siglas, pero yo lo sabía. Jerónimo construyó su arquitectura. La empresa creció, rascacielos, centros comerciales, residencias de lujo. Estaba firmando el horizonte de la ciudad. Ya no era ese estudiante becado despreciado, era el temido, respetado señor Jerónimo del sector. ¿Mujeres? Sí, también había mujeres. Esas mujeres élite que antes no me miraban a la cara, ahora hacían fila por una mirada mía. Pero no confié en ninguna. No amanecí con ninguna. Porque Melissa me había enseñado muy bien que debajo de cada te amo yacía la mentira de amo tu poder. ¿Y qué hay de Melissa? ¿La olvidé por completo? No. La parte más dulce de la venganza es observar a tu enemigo desde lejos. A lo largo de los años pequeñas piezas de información sobre ella llegaban a mis oídos.
Había escuchado que se casó con Bruno, esa boda ostentosa. Luego que el padre de Bruno quebró, que esa vida de lujo se derrumbó como castillo de naipes. Cuando me enteré de que Bruno había caído en el juego y el alcohol, de que Melissa había conocido la violencia y la miseria en ese matrimonio al que había entrado con el sueño del esposo rico, lo que sentí no fue alegría. Solo fue una extraña sensación de gravedad. De cualquier manera, eso es lo que pasaría. La piedra lanzada hacia arriba, tarde o temprano caería sobre la cabeza. ¿Y hoy? Al final de 12 años, el destino había dejado caer esa piedra exactamente sobre mi escritorio. Cuando mi asistente entró a la oficina y preguntó, «Señor Jerónimo, ¿hay algún cambio en su agenda de mañana?», me recliné en mi silla. Negukan la cabeza. No, dije, mañana tengo un invitado muy especial. Le voy a enseñar que la vida no se trata solo de comedores universitarios. Cuando salí de la oficina en la noche, las luces de la ciudad brillaban debajo de mí como un mar. Me subí a mi auto. En la radio sonaba una vieja canción pero no la escuchaba. En mi mente solo estaba el encuentro de mañana. Pensé en Melissa. En esa fotografía del currículum, en sus ojos cansados. Mañana cuando entrara por esa puerta, ¿a quién creía que iba a encontrar? Al viejo ingenuo, enamorado Gerónimo. ¿O la versión viva, de carne y hueso, vestida de traje, de ese error que arruinó su vida? Cuando llegué a casa me paré frente al espejo. Aflojé mi corbata y me miré el rostro. Las líneas en las comisuras de mis ojos eran el mapa de los dolores que había sufrido. ¿Estás listo?, me pregunté a mí mismo. Sabía la respuesta. Durante 12 años me había estado preparando para este momento. Mañana no sería solo una entrevista de trabajo. Mañana se pondrían sobre la mesa las cuentas del pasado y esta vez yo no sería quien pagara la cuenta. Esa mañana desperté mucho antes de que sonara la alarma. Hoy estaba fuera de esa rutina profesional que se me había pegado durante años. Generalmente por las mañanas lo primero que hacía era revisar los datos de la bolsa. Mientras tomaba mi café repasaba las notas de las reuniones del día. Pero hoy en mi mente solo estaban las 14. Me levanto la cama, mi duche y pase a mi vestidor. Mientras estaba frente a mi armario, vino a mi mente ese viejo suéter desgastado con el que Melissa se había burlado de mí en ese café hace 12 años. Ese día la ropa que llevaba encima era mi vergüenza. Hoy, en cambio, cada pieza que me pusiera sería mi bandera de victoria. No elegí un traje cualquiera. Me puse mi traje azul marino hecho a la medida que venía de Italia, cuya calidad de tela se notaba desde metros de distancia. Mientras me ponía los gemelos me miré en el espejo. Esto no era solo una entrevista de trabajo, era una sesión de exorcismo del fantasma del pasado. Cada detalle, desde mi reloj hasta mis zapatos, gritaba yo gané, tú perdiste. Pero mi verdadera arma no era esto, mi verdadera arma era mi corazón encallecido a lo largo de los años. Cuando llegué a la empresa mi asistente Selena me recibió con su rostro sonriente de siempre, pero cuando vio esa expresión dura en mi cara retrocedió. Le había dado instrucciones claras. Cuando llegue Melissa Sánchez, dije, no la lleves a la oficina de inmediato. Hazla esperar. Inventa una excusa, dile que la reunión se alargó, di algo pero hazla esperar en ese sillón de espera al menos 45 minutos. Quiero que sude, que se ponga nerviosa, que se le rompa la esperanza. Selena no preguntó por qué, su profesionalismo lo requería, pero podía leer el asombro en sus ojos. Estaba tratando de entender por qué su jefe seguía una estrategia tan personal para una candidata a arquitecto común y corriente. Entré a mi oficina. Organicé todo sobre mi escritorio. Coloqué los archivos, los bolígrafos con un orden milimétrico. Luego encendí mi computadora pero no me conecté a mis correos de trabajo, sino al sistema de cámaras de seguridad del edificio. Puse en pantalla completa la cámara que mostraba el lobby y empecé a esperar. A las 13:50 ella entró por la puerta giratoria. Me quedé pegado a la pantalla. El ritmo de mi corazón cambió pero no era por emoción, era por el aliento frío de la rabia. Melissa. La princesa de la facultad de otros tiempos. La mujer que veía en la pantalla era como una fotocopia descolorida de esa imagen brillante en mi memoria.
Sus hombros estaban caídos. Ese balanceo arrogante en su caminar se había ido, en su lugar había venido un paso temeroso que cargaba el peso de la vida. Llevaba una chaqueta color beige, probablemente de años atrás o comprada en una tienda barata. Su falda estaba arrugada. Ese cabello que siempre estaba perfectamente planchado, estaba recogido con una hebilla común y corriente. Observé cuando se dirigió a recepción. Mientras hablaba con la chica de la recepción se frotaba constantemente las manos. Este era su tic, cada vez que mentía o cada vez que estaba muy nerviosa se frotaba las manos. En la universidad había hecho lo mismo cuando presentó mi proyecto al profesor como si fuera suyo. Al parecer el genio no se aparta de su lámpara, solo las circunstancias habían cambiado. Observé cuando se subió al ascensor, cuando se arreglaba en esa cabina con espejos. Se miró al espejo y se dio palmaditas suaves en las mejillas, para que le volviera el color. Se mordió los labios. En ese momento estuvo a punto de surgir en mí un extraño sentimiento de compasión, pero inmediatamente asfixié ese sentimiento. Porque esa mujer en el ascensor era la mujer que había robado mis sueños, mi orgullo y mi juventud. La misericordia era el único sentimiento prohibido de entrar a este edificio hoy. Cuando llegó al piso, Selena la recibió. Seguí observando desde la cámara. Selena le dijo algo, probablemente le estaba informando que tendría que esperar. Vi píxel por píxel esa decepción en el rostro de Melissa. Sus hombros se hundieron un poco más. Asintió con la cabeza como diciendo no hay problema, esperaré, y se sentó en la punta de ese sillón de cuero en el área de espera, de manera incómoda como si el sillón fuera a morderla. Los minutos no pasaban. Yo en mi oficina, ella afuera. Entre nosotros solo había una pared y un abismo de 12 años. Pasaron 5 minutos. Melissa sacó una carpeta de su bolso, empezó a leer su currículum una y otra vez. Pasaron 10 minutos. Empezó a examinar los alrededores. El lujo de la oficina, los cuadros en las paredes, la elegancia de los empleados. Podía ver esa envidia en sus ojos. Probablemente se preguntaba a quién pertenecía esta riqueza, sin saber que estaba sentada en el reino del hombre al que una vez despreció llamándolo pobre. En el minuto 20 miró su teléfono. Se quedó absorta mirando la pantalla por largo rato. Tal vez estaba viendo la foto de su hijo, o tal vez los mensajes de deudas acumuladas. Una tristeza indescriptible apareció en su rostro. En ese momento pensé en el estado en que Bruno la había dejado. Ese Bruno rico y presumido había exprimido a esta mujer y la había tirado a un lado. Melissa había elegido el dinero, pero el dinero la había consumido. Cuando se cumplió el minuto 40 ya parecía no poder más. Miraba constantemente el reloj, movía la pierna. Justo cuando pensé que se iba a levantar e irse, sonó el intercomunicador en mi escritorio. Se escuchó la voz de Selena: «Señor Jerónimo, la candidata todavía está esperando. Si la hacemos esperar más puede sentirse mal». Se puso pálida. «¿La hago pasar?» Respire profundo. Giré mi silla levemente hacia la ventana, hacia ese magnífico paisaje de la ciudad. Mi rostro no estaría de cara a la puerta. No quería que me viera al principio. Quería que escuchara mi voz, que reconociera ese tono autoritario, pero que no estuviera segura. «Hazla pasar», le dije a Selena. «Y asegúrate de cerrar la puerta». Cerré la pantalla de la cámara. Junté mis manos sobre el escritorio, debajo de mi mentón. Escuché cuando la perilla de la puerta bajó, ese sonido metálico de clic. Los tacones resonaron en el piso de parquet. Entró. Sentí que se detuvo un momento ante el tamaño y la atmósfera de la oficina. Como estaba de espaldas no podía verme, solo veía el respaldo del enorme sillón de cuero y mi silueta reflejada en el vidrio. «Hola», dijo con voz temblorosa. Soy Melissa Sánchez. «Vine para la entrevista». Reconocía esa voz. Esa voz que entraba en mis sueños, que adornaba mis pesadillas. Pero ya no había un tono imperioso en esa voz, había un tono suplicante, que esperaba aprobación. Empecé a girar mi silla lentamente, muy lentamente hacia ella. El sonido del cuero rechinando cortó como un cuchillo el silencio de la oficina. Faltaban segundos para que quedáramos frente a frente.
Mi corazón latía como si fuera a destrozar mi caja torácica, pero no había ni la más mínima migaja de emoción en mi rostro. Era como una escultura completamente de piedra. Jair. Nuestros ojos se encontraron. Ese momento fue cuando el tiempo verdaderamente se congeló. Los ojos de Melissa primero se enfocaron en el traje que llevaba puesto, luego en el letrero con mi nombre en el escritorio, y por último en mi rostro. En el primer segundo no me reconoció. Su cerebro no pudo emparejar a este hombre poderoso y autoritario frente a ella con ese chico flaco que había despreciado años atrás. Me miró como se mira a un jefe. Con respeto, con miedo, pero yo no hablé. Solo Meyer. Con esa mirada penetrante mía. Y mientras ese silencio se alargaba, esa expresión de extraño en los ojos de Melissa, poco a poco, fue dejando su lugar a un sentimiento de familiaridad aterrador. Podía escuchar casi el temblor de sus pupilas, esos engranajes febriles girando dentro de su cerebro. ¿Me reconoció? ¿O estaba viendo esta similitud solo como una coincidencia? No podía darle crédito a la posibilidad de que este hombre frente a ella, con traje italiano hecho a la medida, reloj suizo, rostro asentado y mirada endurecida como acero, fuera ese chico flaco, despeinado del que se había burlado una vez. Esto era imposible para ella. Porque en su mundo los perdedores siempre se quedaban como perdedores. Yo era para ella un detalle que quedó en el pasado, un recuerdo borroso. Por eso su cerebro rechazaba la realidad que veía. Se parece pero no puede ser él, decían sus miradas. Si fuera él, no podría estar tan poderoso frente a mí. Con mi mano señalé el sillón frente a mí. No dije ni una palabra. Solo la invita Pacer. Mi autoridad era tan dominante que sin siquiera tener la oportunidad de objetar o hacer preguntas, se movió como una marioneta y se sentó en el sillón. Apretó su bolso contra su regazo fuertemente, como si ese bolso fuera un escudo que la protegería de la tensión en esta oficina. Tomé su currículum que estaba sobre mi escritorio. La forma en que sostenía el papel, en que pasaba las páginas era lenta. El silencio se había sentado entre nosotros como una tercera persona en la oficina. Sin despegar los ojos del papel empecé a hablar. Deliberadamente mantenía mi voz un poco más grave y distante. Señora Melissa. Dije, haciendo énfasis en su nombre. Hay algunos vacíos en su currículum que llaman mi atención. Su fecha de graduación, por ejemplo. Se graduó 2 años después que sus compañeros. ¿Por qué? Ambos sabíamos la respuesta a esta pregunta. Cuando yo, es decir, el esclavo que dibujaba su proyecto, la abandoné y me fui, ella se quedó con papeles vacíos en sus manos. Tuvo que retrasar su graduación. Pero me mintió. Desviando la mirada, dijo, razones familiares. En esa época tenía algunos problemas de salud, tuve que congelarla. Mentira. Había atrapado su primera mentira. Sonreí levemente, pero no era una sonrisa amistosa. Entiendo, dije. ¿Y qué hay de sus proyectos? ¿Este proyecto de centro comercial en su portafolio? El diseño es bastante impresionante. Especialmente los cálculos estáticos y la distribución de las columnas son muy profesionales. Apareció un alivio en su rostro. Creyó que la estaba elogiando. Sin embargo, ese proyecto era una copia de un borrador que yo había dibujado para ella cuando estaba en tercer año de la universidad, pero que no entregué y creí haber tirado a la basura. No sé cómo había encontrado y usado ese borrador, pero estaba lista para presumir de algo que no había dibujado ella. Sí, dijo, su voz ganando un poco más de confianza. Es un proyecto en el que trabajé mucho. Quise combinar la arquitectura moderna con las líneas tradicionales. Me incliné hacia adelante en mi silla. Apoyé los codos en el escritorio y miré a lo más profundo de sus ojos. «Ah, sí», dije en una voz casi susurrante. «Entonces, señora Melissa, ¿cuál fue la razón de que las columnas portantes principales en ese proyecto se colocaran en un ángulo de 45 grados según el estudio del suelo? ¿Por qué no rectas sino anguladas? Al hacer esta elección, ¿qué coeficiente de carga de viento tomó como base?» Se quedó congelada. Esta pregunta era un detalle técnico que solo podía responder quien realmente había dibujado ese proyecto, es decir, yo.
Un ladrón solo conoce la apariencia exterior de lo que roba, no su alma. Los labios de Melissa se secaron. Se los humedeció con la lengua. Bueno, balbuceó. Ha pasado tiempo desde ese proyecto, así que ahora no recuerdo los números exactos, pero las preocupaciones estéticas estaban en primer plano. Preocupaciones estéticas. Repetí en un tono burlón. En arquitectura, la estética no salva a las personas cuando el edificio se derrumba, señora Melissa. Aquí no estamos pintando cuadros, estamos tomando bajo nuestra responsabilidad las vidas de las personas. Justo como aquellas personas que una vez tomaron la vida de alguien bajo su responsabilidad y luego lo abandonaron a mitad del camino. Esta frase quedó suspendida en el aire. Melissa levantó la cabeza rápidamente. Esa chispa de duda en sus ojos empezaba a convertirse en un incendio. Había entendido la insinuación en mi frase. Esa expresión de abandonar la vida de alguien a mitad del camino le había sonado familiar. Continue no le di respiro. Veo sus referencias, dije pasando la página con brusquedad. Bruno Santana? Su ex esposo, creo. Trabajó en su empresa durante 3 años. Pero la empresa quebró. ¿Por qué? ¿O acaso dirigió los proyectos allí también con preocupaciones estéticas? Este golpe fue pesado. Su cara se puso completamente roja. Esa es una pregunta muy personal, pudo decir con voz temblorosa. Mi vida privada no afecta mi desempeño laboral. Sí afecta, dije golpeando la mesa con fuerza. En ese momento se sobresaltó. El carácter es el material más grande de un arquitecto, Melissa. El concreto se rompe, el fierro se oxida, pero si el carácter es sólido el edificio permanece en pie. Yo busco en esta empresa no arquitectos, sino carácter. Y en su expediente veo mucha mentira, mucho fracaso y mucho esfuerzo por apropiarse del trabajo de otros. Ya no decía señora Melissa. Solo decía Melissa. Melissa empezó a temblar. Apretaba tanto su bolso que los nudillos de sus dedos se habían puesto blancos. ¿Usted? Dijo, su voz casi inaudible. ¿Por qué tiene tanto prejuicio contra mí? Ni siquiera me conoce. Solo estoy pidiendo trabajo. Tengo un hijo, tengo que pagar mi alquiler, por favor. Esa palabra por favor. El contraste entre el tono de voz que usó años atrás en ese café cuando dijo, por favor vete de mi vida, voy a andar lidiando contigo, y esta súplica actual, me revolvió el estómago. Me levant. Caminé lentamente alrededor del escritorio hacia ella. Ella también por reflejo quiso levantarse, pero cuando con mi mano hice la señal de siéntate, se quedó clavada en su lugar. Me detuve justo encima de ella. El aroma de mi perfume se mezclaba con el aire tenso de la oficina. Que no te conozco, dices. Dije en un susurro. Me incliné, mi cara estaba tan cerca de la suya que podía escuchar su respiración. ¿Estás segura, Melissa? Mira con atención. Quita de en medio ese traje, ese reloj caro, esta oficina majestuosa. Mira dentro de mis ojos. Ahí, ¿no ves a ese chico que hace 12 años en el café del campus humillaste frente a todos y dejaste solo con una carpeta enrollada en la mano? Sus ojos se agrandaron. Se agrandaron, así agrandaron. Su respiración se cortó. Su mano fue a su boca. En ese momento, ese muro de negación en su cerebro se derrumbó. La realidad le golpeó el rostro con toda su desnudez. J. Jerónimo, dijo. Su voz no era una pregunta, era un grito de horror. ¿Tú? No puede ser. ¿Tú? Retrocedí y me recosté en mi escritorio y crucé los brazos sobre mi pecho. En mi rostro apareció esa sonrisa helada que había ensayado en el espejo durante años. Hola Melissa, dije. Ha pasado mucho tiempo. ¿Todavía tienes ese tiramisú atorado en la garganta, o ya lo digeriste? En ese momento la expresión en el rostro de Melissa valía todo el dinero del mundo. Vergüenza, miedo, arrepentimiento y shock. Todo junto. Justo antes de empezar a llorar sollozando, intentó recomponerse con un último movimiento. Geronimo, yo. No puedo creerlo. Has cambiado tanto. No quise decir eso. Éramos jóvenes entonces, éramos ignorantes.
SHHHH, dije llevando mi dedo a mis labios. Sin excusas. La entrevista todavía no termina. Ahora llegamos a la pregunta real. Hace años me abandonaste llamándome insuficiente y pobre. Ahora, en el imperio de ese hombre insuficiente, ¿cómo se siente interpretar el papel de una desempleada pobre? Cuénteme. Si volcaras este sentimiento en un proyecto, ¿qué tipo de edificio dibujarías? En medio de la oficina, una mujer ahogada en sollozos y un hombre mirándola con ojos helados desde el borde de su escritorio. Si alguien observara esta escena desde afuera, pensaría que un jefe despiadado estaba aplastando a una pobre empleada. Pero nosotros conocíamos la verdad. Este era ese momento divino en que el opresor y el oprimido intercambiaban lugares. Melissa Larraba. Pero estas lágrimas eran por el arrepentimiento que sentía por el error que cometió o por no tener ya un puerto donde refugiarse. Para mí no era difícil entenderlo. Le empujé la caja de pañuelos hacia ella. Incluso este gesto lo percibió no como una cortesía, sino como una orden de cállate y recomponte. Con manos temblorosas tomó un pañuelo, intentó limpiarse ese maquillaje corrido en su rostro. Sus ojos estaban rojos. Esa mujer inalcanzable de otros tiempos, ahora se había encogido, reducido frente a mí. Geronimo. Dijo de nuevo, con voz quebrada. Te juro que no sabía que sería así. Bruno. Bruno arruinó mi vida. Me engañó. No supe valorarte. Éramos niños entonces, éramos ignorantes. ¿No puedes perdonarme? Por los viejos tiempos. ¿Por los viejos tiempos? Pregunté, había un leve tinte de sonrisa en mi voz pero mis ojos no sonreían. ¿Qué días, Melissa? ¿Las noches en que yo hacía tus tareas? ¿O los días en que me presentabas a tus amigos como el que me hace los mandados? ¿O ese último día en el café, cuando pisoteaste mi orgullo mientras te reías con Bruno? ¿Por qué día me estás pidiendo consideración? Bajó la cabeza. No pudo responder. Luego decidió jugar su arma más poderosa, es decir, la carta de víctima. Tengo un hijo, Jerónimo, dijo de pronto levantando la cabeza. De 4 años. Su padre nos abandonó, ni siquiera paga la manutención. No puedo pagar el alquiler de la casa. Están a punto de cortarme la luz. Si no consigo este trabajo, mi hijo y yo acabaremos en la calle. Te lo suplico, si no te compadeces de mí, compadécete de ese niño inocente. Eras una buena persona, eras compasivo. Ese Jerónimo compasivo todavía está ahí en algún lugar, lo sé. Estas palabras crearon un leve dolor en un rincón de mi corazón. Un niño. Un niño innocent. Él no tenía ninguna culpa. Pero Melissa, incluso a ese niño lo estaba usando ahora como escudo. Esta era la última prueba de la podredumbre en su carácter. Ese Jerónimo compasivo murió, Melissa, dije con dureza. Tú lo mataste ese día en ese café. El hombre que está frente a ti ahora llegó aquí no con su compasión, sino con su lógica. Tú ahora esperas profesionalismo de mí, quieres trabajo. Pero lo único que presentas como referencia es tu lastimosa historia de vida. Esto no es una organización de caridad, esto es una oficina de arquitectura donde se dibujan proyectos de millones de dólares. Yo contrato aquí a personas que actúan con su mente, no con sus emociones. Melissa se levantó, se acercó a mi escritorio. Hizo un movimiento para tomar mi mano. Ese aroma familiar de perfume llenó mi nariz. Antes habría quemado el mundo por ese aroma. Ahora solo me revolvía el estómago. Retrocede. No me toques, dije con voz clara. No te atrevas. Se quedó donde estaba. Sus manos quedaron suspendidas en el aire. Mira, Melissa, dije, bajando un poco más la voz. ¿Sabes cuál es tu problema? Tú pensaste que la vida era una escalera por la que subías pisando la espalda de otros. En la universidad pisaste mi espalda. Luego para subir más alto pisaste la billetera de Bruno. Pero olvidaste algo, si los lugares que pisas no son sólidos, tu caída es fuerte. Bruno quebró, tu escalera se rompió. Ahora viniste, estás tratando de aferrarte a mi escalera. Clavé mis ojos en los suyos.
pero en mi escalera no hay lugar para traidores. Yo cambié, gritó de repente. Ese estado indefenso se había ido, en su lugar había venido esa vieja agresividad. ¿Por qué no lo entiendes? Estaba obligada. En ese entonces todos iban detrás de Bruno, mi familia me presionaba, era joven, cometí un error. ¿Tú nunca cometiste errores? ¿Eres tan perfecto? Cometí muchos errores, dije con calma. Mi mayor error fue amarte. Fue confiar en ti. Fue privarme a mí mismo, del sustento de mi familia para darte de comer. Pero yo aprendí de mis errores. Los convertí en ladrillos y construí este imperio. Tú, en cambio, no aprendiste de tus errores, los convertiste en excusas. Todavía estás buscando a alguien a quien culpar. Culpas a Bruno, culpas a tu familia, culpas a tu juventud. ¿No te miras al espejo y dices, ¿dónde me equivoqué yo? Abrí el cajón de mi escritorio. Saqué un papel en blanco y un bolígrafo. Los puse sobre el escritorio, justo frente a ella. Te voy a dar una oportunidad, dije. Los ojos de Melissa brillaron. La esperanza era el veneno más peligroso y yo le había ofrecido una gota de ese veneno. ¿En serio? Dijo con emoción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué proyecto dibujo? No quiero que dibujes un proyecto, dije. Quiero que en ese papel me escribas, no relacionado con arquitectura, no técnico, solo relacionado con tu carácter, una sola frase, verdadera, sobre por qué debería contratarte. Sin mentiras, sin agitación, sin clichés como, tengo un hijo, o, estoy arrepentida, una sola frase que explique tu valor profesional. Si puedes hacer eso, si puedes encontrar un solo valor propio, con sustancia, te contrataré. Melissa tomó el bolígrafo en su mano. Miró el papel. Pasó 1 minuto. Pasaron 2 minutos. La oficina estaba en silencio. Solo se escuchaban los tic-tac del reloj y las respiraciones irregulares de Melissa. El bolígrafo temblaba sobre el papel. No podía escribir. Porque no lo tenía. Ella no tenía un valor profesional, un poder basado en su carácter. Ella siempre había sido un espejo que brillaba con la luz de otros. No tenía luz propia. En ese momento ella también se dio cuenta de que no tenía ninguna cualidad más que ser bonita y ser astuta. Al final del 5.º minuto soltó el bolígrafo de su mano. El papel estaba completamente blanco. Igual que la profundidad de su alma, estaba completamente vacío. No puedo escribir, dijo en un susurro. Porque tienes razón, Jerónimo. Yo soy una caja vacía. Solo mi empaque era bonito, y ya también se desgastó. Esta confesión fue la primera y única frase sincera que salió de su boca. Y esta frase era la certificación de mi victoria. Pero esta victoria no me dio esa euforia que esperaba. Solo me dio un profundo sentimiento de completitud. Habíamos saldado la cuenta. ¿Ves? Dije, en mi voz ya no había ira, solo la frialdad de una constatación. El problema no es que yo sea despiadado, Melissa. El problema es que tú no perteneces aquí. Tú no eres una arquitecta. Eres una artista de la supervivencia, pero tu arte ya no funciona. Melissa se colgó su bolso al hombro. Ya no suplicaba. Tenía encima esa pesada derrota de una persona que había aceptado la realidad. Caminó hacia la puerta. Justo cuando iba a salir se detuvo, sin voltear preguntó. Ese día. ¿Ese proyecto? ¿No gritaste para no humilarme frente a Bruno? ¿O es que nunca me importaste? Te importé tanto, Melissa, dije recostándome en mi silla, que sabía que el mayor castigo que podía darte era no hablarte nunca. Y tenía razón. Mira, pasaron 12 años y todavía vives con el ruido de ese silencio. Abrió la puerta y salió. Me quedé solo en la oficina. Pero esta soledad no era como esa soledad sin nadie de mis años universitarios. Esta era esa soledad poderosa y tranquila que trae la cima. Respira profundo. Pero la historia no terminó aquí. Porque no iba a dejar ir a Melissa así, con las manos vacías. Todavía tenía una última lección para ella. Después de que Melissa salió de la oficina, me levanté de mi lugar y fui frente a la ventana que era de vidrio de piso a techo. Miré hacia abajo,
a esa multitud de gente que parecía hormigas y al caos de la ciudad. Aproximadamente 5 minutos después, vi a Melissa salir por la enorme puerta del edificio. Sus hombros estaban caídos, sus pasos se habían ralentizado. Esa mujer que una vez hacía temblar el cielo y la tierra con el sonido de sus tacones en los pasillos de la facultad, ahora era como una sombra borrosa que se perdía entre la multitud. ¿Creen que la dejé ir así, con las manos vacías, sin un centavo en el bolsillo, a ir donde su hijo hambriento en casa? No. Yo no soy Melissa. Nunca fui de esas personas que le dan una patada a alguien que está caído. Pero tampoco era tan tonto como para recompensarla. Presioné el botón del intercomunicador sobre el escritorio. Selena, dije. Baja al lobby. Atrapa a la señora Melissa cuando todavía esté en la puerta de salida. Entrégale el sobre que te voy a dar. Saqué de mi cajón un sobre con el logo de la empresa, de textura gruesa. Abrí mi chequera y escribí una cifra. Esta cantidad que escribí era el dinero más grande que Melissa podría ver junto en su vida. Era una suma lo suficientemente grande como para cubrir todas sus deudas acumuladas de tarjetas de crédito, pagar su alquiler de un año por adelantado y cubrir los gastos escolares de un año de ese niño inocente en el mejor colegio. Mi mano ni siquiera tembló cuando retiré el bolígrafo del papel. Porque esta cifra era solo la facturación de medio día de mi empresa. Ese Jerónimo que una vez se saltaba comidas para equilibrar el dinero de ese tiramisú, ahora podía dar fácilmente esa fortuna que cambiaría la vida de una mujer de arriba a abajo, como si le diera propina a un mesero. Este cheque era la prueba más concreta de ese abismo de estatus entre nosotros. Puse el cheque dentro del sobre. Pero el verdadero peso de ese sobre era el pequeño papel de nota que estaba junto al dinero. Escribí en él con mi pluma estilográfica, con mi letra, una sola frase. Podía imaginar la forma que tomaría su rostro cuando la leyera. En la nota decía lo siguiente: este dinero es el equivalente actual, con intereses incluidos, de las noches de desvelo que gasté en ti en la universidad y de ese tiramisú que comiste ese día. Pagué mi deuda, nuestra cuenta está saldada. Ya no me mires a mí, ni al pasado ni a nadie más, solo mírate al espejo. Porque nadie más que tú misma podrá salvarte de ahí. Selena tomó el sobre y salió corriendo. Me volví de nuevo hacia la ventana. Abajo observé cómo Selena alcanzaba a Melissa, le extendía el sobre sin aliento. Melissa se sorprendió. Tomó el sobre, lo abrió. Cuando vio el cheque dentro su mano fue a su boca, se tambaleó donde estaba. Se sacudió con el shock de esa cifra, creo que empezó a llorar. Luego leyó la nota. Fue en ese momento. En ese momento levantó la cabeza y miró hacia el piso 42, hacia donde yo estaba. Era imposible que me viera, los vidrios tenían película. Pero yo la veía a ella. En esa mirada ya no había arrogancia, tampoco había esperanza. Solo había un profundo agradecimiento y una vergüenza aún más profunda. Se dio vuelta y se fue. Lo que sentí en ese momento no se llamaba placer de venganza. Era más como dejar en el suelo un costal lleno de piedras que había olvidado quitarme de la espalda durante años. Me había aligerado. Al darle ese dinero no solo había salvado a su hijo, al mismo tiempo le había mostrado a Melissa que era lo suficientemente poderoso como para comprar su insuficiencia. Volví a mi oficina. Miré ese ostentoso letrero con mi nombre en el escritorio, los premios, los proyectos. Y luego me sonreí a mí mismo. Melissa tenía razón, yo había cambiado. Ese chico ingenuo había muerto, pero el hombre que vino en su lugar no solo había construido torres de concreto y fierro, había construido un carácter inquebrantable para sí mismo. Si Melissa no me hubiera humillado ese día en ese café frente a todos, si no me hubiera despreciado llamándome pobre, tal vez ahora yo sería un hombre infeliz en una oficina de arquitectura común y corriente, tratando de llegar a fin de mes. Su traición se había convertido en mi combustible. Creyó que me estaba empujando por un precipicio, pero en realidad me había enseñado a volar. Ahora les pregunto, ¿tienen ustedes también una Melissa en su vida? Alguien que les dijo no puedes, que los menospreció, que los abandonó a mitad del camino. Si la tienen, no se enojen con ellos. No los maldigan. Solo agradézcanles en silencio y vuelvan a su trabajo.
Porque la mayor venganza no es gritarles y reclamarles, es vivir esa vida que una vez consideraron insuficiente con una calidad que ellos ni siquiera podrían imaginar. Soy Jerónimo. Hoy enterré mi pasado y lo cubrí con concreto.